Hemos incluido como un fin de esta ley asegurar la inocuidad y control de los alimentos que se expenden. El eje institucional, el eje de tránsito, transporte, el eje tecnológico, el eje de seguridad vial. Un poco la idea es, eso tiene que priorizarse, ponerse de acuerdo, darle un valor a las obras que tienen que ir trabajándose para que haya beneficios para la región. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Qué gusto compartir con ustedes otro domingo el resumen de la información de esta semana. Les recuerdo que estamos a través del canal 42 en Quito. También nos puede escuchar por la radio de la Asamblea Nacional en todo el Ecuador y en internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato iniciamos con la información. Asamblea en pleno. Este martes arrancó el segundo debate de las reformas a la Ley de la Función Legislativa, una propuesta que se trabajó sobre la base de 26 proyectos de ley y que busca corregir vacíos legales que existen en la normativa actual. Durante el debate, los legisladores coincidieron en que las modificaciones a la Ley de la Función Legislativa son fundamentales y urgentes, debido a los vacíos legales y los cambios sustanciales que necesita la Asamblea. Es por ello que presentaron sus observaciones y propuestas. Obvio que el control político y la legislación requiere de cambios, desde puntuales hasta sustanciales. A lo largo de estos periodos legislativos nos hemos percatado de algunos vacíos. Sin duda, uno de los temas que marcó el debate fue la conformación y atribución de la Comisión de Ética, que será la encargada de analizar denuncias presentadas en contra de los legisladores. Entonces vayamos al desafío de que la Comisión de Ética, que tiene un procedimiento claro, ahora sí, con firmas de más de 10 legisladores, con una denuncia juramentada, que represente a las diferentes bancadas, con 5 miembros permanentes, sea no solamente sustanciadora, sino que adicionalmente ponga sanciones a los legisladores. Asimismo, sugieren que se deben reformar las atribuciones del presidente de la República en cuanto a su rol de colegislador al momento del envío de los vetos presidenciales. Lo que se hace es apoyar o incentivar aún más el hiperpresidencialismo que tenemos por las normas nacionales, y lo que hace es simplemente hacerse un harakiri a la Asamblea Nacional, restándole funciones para darle esta potestad adicional o esta fuerza adicional al Ejecutivo como colegislador, que yo creo que esto se tiene necesariamente que corregir. La participación activa de los asambleístas alternos y las regulaciones de los pedidos de cambios en el orden del día son otros de los temas que dicen deben reglamentarse. Democratización de la participación de los asambleístas suplentes. El asambleísta suplente se principalizará por lo menos una vez al mes. Mi propuesta es que no se permita más que 2 cambios del orden del día por día, y establecidos o planteados a través de gestión documental con 24 horas de anticipación. El debate fue suspendido y deberá ser retomado en una próxima ocasión para su aprobación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. De manera unánime, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley orgánica de alimentación escolar, iniciativa que busca garantizar el acceso de comida nutritiva a niños y jóvenes que acudan a instituciones educativas fiscales y fiscomisionales. El proyecto deberá ser remitido al Ejecutivo. Con el voto de 96 asambleístas presentes, el Pleno de la Legislatura aprobó el proyecto de ley de alimentación escolar. Con esta propuesta, los legisladores se comprometieron en poner fin al hambre y erradicar los índices de mala nutrición que existe en el país y por ende los problemas que derivan de ella, tema que según el proponente del proyecto traería ahorro al Estado. Que enfrentamos costo total de la desnutrición. Se calcula que en 2014 la desnutrición generó un costo total de 2.599 millones de dólares en Ecuador. Esto se basa en lo que es muerte prematura y la brecha de escolaridad asociada a problemas cognitivos que produce la desnutrición. De su parte, el ponente del proyecto resaltó la participación campesina, la coordinación entre entidades del Estado y la promoción de alimentación nutritiva que se vería reflejada con la aprobación de la ley. Hemos incluido
como un fin de esta ley asegurar la inocuidad y control de los alimentos que se expenden, los mismos que también se distribuyen en las instituciones educativas. Ya en el debate, los legisladores coincidieron en que no solo se trata de falta de alimentos en algunas zonas, sino que hay que hablar de una calidad de productos y junto con ello de educación alimenticia que permita tener un plan de nutrición variada que mejore el rendimiento de niños y jóvenes. Las consecuencias de una mala alimentación en estos 5 primeros años de vida de un niño pueden ser fatales en su desarrollo de sus capacidades físicas e intelectuales. La asignación presupuestaria para este tipo de programas, aseguran, es fundamental para el cumplimiento de la ley, que en este caso mejoraría la soberanía alimentaria y la reducción del hambre. Se van con su estómago vacío a dormir. Ese es el llamado a la conciencia que tenemos que hacerles nosotros mismos, pero también nosotros al gobierno, y que el gobierno pueda dar estas respuestas y que el gobierno priorice el presupuesto para la educación, priorice para la inversión en la salud, priorice el presupuesto para la desnutrición infantil. Si queremos nutrir a más de 6 millones de niños ecuatorianos, la inversión en la agricultura es crucial para aumentar la capacidad productiva agrícola y los sistemas de producción alimentaria sostenible. Una vez aprobado el documento, deberá ser remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El debate del proyecto de ley de pesca entra en su fase definitiva. Este jueves se retomó la discusión en el Pleno de la Asamblea y la votación se prevé para el próximo martes. Los legisladores se mostraron de acuerdo en crear una institucionalidad que proteja la acuicultura y pesca del Ecuador. Con una comisión general, el Pleno de la Asamblea Nacional retomó el segundo debate del proyecto de ley de pesca. Vicente Piguave, del sector de la acuicultura y pesca artesanal, pidió se proteja este sector y se otorguen facilidades para el acceso a créditos. La pesca artesanal es cultura de nuestro país, la pesca artesanal es ancestral y de allí que venimos a reclamar por nuestros derechos. El asambleísta Patricio Donoso indicó que la propuesta crea un marco jurídico adecuado para la actividad de la acuicultura. Miles de ecuatorianos viven de esta actividad y hoy están esperando nuestra decisión y nuestra resolución. Mientras que Mercedes Serrano señaló que el instituto dedicado a la acuicultura y pesca debe tener su sede en la provincia de El Oro. En donde realmente inició la actividad del camarón. Los asambleístas Carlos Cambala y Jimmy Candel, representantes de la provincia de Santa Elena, hicieron precisiones al texto propuesto por la Comisión de Soberanía Alimentaria. Los pescadores artesanales de mínima escala han estado por siempre desprotegidos y abandonados. Derógase la codificación de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, publicado en el Registro Oficial número 15 del 11 de mayo del 2005. Marcela Aguiñaga recordó que en el Código de Comercio ya se incluye la normativa relacionada con la prenda pesquera. Por lo tanto, no hace falta crear la prenda pesquera. Los artículos 61 y 68 del proyecto de ley relacionados con las concesiones mineras fueron cuestionados por el asambleísta Fernando Callejas. Esos terrenos pertenecen a todos los ecuatorianos, terminada la concesión, revierte al Estado ecuatoriano. Al cabo de 15 intervenciones, la sesión 655 se suspendió y la votación del informe quedó pendiente. Trascendió que sucederá el próximo martes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Por unanimidad de 98 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que declara el 29 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Conservación y Reconocimiento del Chimborazo, como el punto más cercano al sol y la montaña más alta del Ecuador. En el debate, los legisladores reconocieron la oportunidad de dar mayor impulso turístico al país. El Nevado Chimborazo, como punto más alto del mundo, medido desde el centro de la Tierra, declarado por la misión geodésica francesa durante su tercera visita al Ecuador, llevó a la Asamblea Nacional a declarar cada 29 de mayo como el Día Nacional de Conservación y Reconocimiento del Chimborazo. El ponente de esta resolución, Israel Cruz, destacó varios aspectos que a partir de esa decisión benefician al país. Que busca rescatar y reconocer la magnitud de uno de los patrimonios naturales más importantes del Ecuador y del mundo, el volcán Chimborazo, y su cima,
que es el punto más cercano al sol. Los legisladores representantes de la provincia de Chimborazo, Jorge Corozo y Germán Calle, también sumaron sus felicitaciones a esta declaratoria, pues no gana solo la provincia, dijeron, sino el Ecuador. Tener mucho más apoyo para que todo el mundo sepa que aquí en nuestro país existe el nevado más alto y que además de ser el más alto es el que brinda mejores oportunidades y vistas. Justicia para la historia científica e histórica del Ecuador, que los otros países no tienen una montaña tan elevada sobre el nivel del mar como lo es el Chimborazo. El aspecto turístico y productivo serán claves para la provincia. Destacaron también los legisladores Rodrigo Coyaguazo, Fafo Gavilanes y Jaime Olivo. Todos esos cimientos es lo que Chimborazo, el Taita Chimborazo está constituido. También hacer los estacionamientos adecuados para que los turistas puedan detenerse y puedan disfrutar de estos espacios importantes. La provincia de Chimborazo, en este caso el volcán del Chimborazo, es ícono, identidad para el Ecuador, no solamente para el Chimborazo, a nivel internacional de igual manera. Cabe señalar que el primer ascenso científico al Chimborazo determinó que el coloso medía 6.268 metros de altura sobre el nivel del mar, por lo que se consideró el punto más cercano al Sol, medido desde el centro de la Tierra. La última expedición al coloso en febrero del 2016 confirmó esos datos publicados hace 280 años, utilizando tecnología moderna. La medición centimétrica de la cumbre se hizo con una antena de 60 centímetros de altitud, que fue colocada en varios puntos de la cumbre por 2 horas y captó la señal de 15 satélites de varios países. Mariela Logroño, TVL Noticias. Asamblea en territorio. Tu participación es importante. El Cantón Tena, provincia de Napo, fue el tercer lugar visitado por el presidente de la Asamblea junto a varios asambleístas. Esto como parte de la iniciativa Asamblea en Territorio. En este encuentro, el titular del Legislativo explicó los alcances de la Ley de Emprendimiento y la construcción de una nueva ley de turismo. En el Cantón Tena, provincia de Napo, con música tradicional, bebidas ancestrales como la guayús y chicha de yuca, fueron recibidos del presidente de la Asamblea Nacional y asambleístas, esto como parte de la iniciativa Asamblea en Territorio. En este encuentro, el titular del Parlamento mantuvo una reunión de trabajo para socializar la ley de emprendimiento, los alcances de la ley amazónica y la construcción de una ley de turismo. Hizo el llamado a trabajar en conjunto. Es un poco de organización, un poco de priorización de los proyectos. La Amazonía recibe a nivel de GAT más de $200 millones extras que no reciben otros sectores del país. Y también hay un fondo común importante, es decir, un poco la idea es, eso tiene que priorizarse, ponerse de acuerdo, darle un valor a las obras que tienen que ir trabajándose para que haya beneficios para la región. Uno de los aspectos ampliamente analizado fue el rol de los gobiernos autónomos descentralizados en materia turística. La prefecta de Napo, Rina Tunay, pidió a la Asamblea un trabajo mancomunado. Necesitamos también el apoyo de los representantes de la Asamblea Nacional para que a través de la ley se puedan ir regulando varias cosas que a nosotros como gobiernos autónomos también nos faciliten poder cumplir con el objetivo que tenemos trazado. Las nuevas iniciativas también tuvieron su espacio. En la Feria de Emprendimientos en el Malecón de Tena, los legisladores conocieron de cerca los procesos de elaboración de platos típicos de la Amazonía y también de artesanías, como de Melissa Andy, administradora del puerto Misaguayí llamado Sinchihuarmi. Resaltó el trabajo en equipo, pero sobre todo a creer en el talento de la gente. Bueno, en este caso la comunidad se siente ya integrándose. Saben que ese proyecto que ellos veían que era un chiste, un broma, un chisme de las mujeres, pero no fue así. La idea fue dar a conocer y demostrar que este proyecto sí va a superar. Ante ello, el presidente de la Asamblea expuso la importancia de contar en el proyecto de ley de turismo un artículo sobre el turismo comunitario y ecológico. Por ejemplo, de la importancia que significa para la Amazonía el turismo comunitario, el turismo vivencial, el turismo ecológico. Y en la ley actual no existe un solo capítulo que hable, por ejemplo, de esas. Posterior a esta visita, los legisladores tuvieron la oportunidad de conocer el turismo cultural y ancestral propio de la región amazónica. Se trasladaron en bote a la comunidad aguarina,
en donde conocieron los saberes ancestrales, especies que habitan en la zona y además la necesidad de contar con una ley que proteja este patrimonio cultural y natural. Ya en el ámbito educativo, el titular parlamentario junto a varios asambleístas conocieron las instalaciones de la Universidad de Iquiam. Ahí mantuvieron una reunión con los docentes y representantes estudiantiles para conocer sus principales inquietudes y proyectos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora es momento de una pausa, pero enseguida volvemos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario Legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. El asambleísta Fabricio Villamar entregó la denuncia en contra de la asambleísta Karina Arteaga con su firma notarizada. El tema será nuevamente analizado por el Consejo de Administración Legislativa la próxima semana. Si la denuncia procede, se deberá conformar una comisión para que investigue la supuesta gestión de cargos públicos de lo que se le acusa a la legisladora. Tras la solicitud del Consejo de Administración Legislativa de completar la denuncia en contra de Karina Arteaga con el reconocimiento de la firma notarizada, el asambleísta Fabricio Villamar asegura que cuenta con todos los argumentos para demostrar que la legisladora oficialista gestionó cargos públicos y cobraba parte del sueldo de sus trabajadores. El problema no está en si es que los parientes de la señora Karina Arteaga trabajaban antes que en el sector público, antes de que la señora sea legisladora. El asunto está en que si es que por esa función mejoraron sus puestos, ahí hay gestión de cargos. Pero más importante que esto, hay ex colaboradoras de su despacho a las cuales se les exigía entregar hasta el 85% del sueldo para la conservación de su trabajo. El caso más claro de gestión de cargo público es el que se hace en el despacho de la propia persona. El tema será nuevamente analizado por el CAL la próxima semana. Si se da paso a la denuncia, se deberá conformar una comisión multipartidista que investigue las acusaciones. Una vez que se ingresó hay 5 días para procesarlo y en ese sentido ya lo veríamos el próximo martes que habrá CAL para determinar que están cumplidas todas las formas. Nosotros no valoramos el fondo de la denuncia ni la valoración de pruebas. Esto será en una etapa procesal cuando se conforme una comisión multipartidista, cuando se hagan las pruebas de cargo, de descargo. Allí se hará una valoración y luego una valoración política del Pleno de la Asamblea Nacional. El tema también sigue su curso en la Fiscalía. El esposo de la legisladora acudió a rendir su versión y junto con ella y su abogado solicitaron a la Fiscalía desestime la denuncia en su contra presentada por su ex colaboradora, pues según Arteaga las pruebas son falsas. Nosotros estamos presentando el día de hoy una denuncia en contra de la señorita Verónica Pinargote y en contra del asambleísta Fabricio Villamar, porque el delito de fraude procesal se perfecciona cuando una persona induce a engaño a una autoridad. Están induciendo el engaño al presidente de la Asamblea, le están induciendo engaño a los miembros del CAL, le inducen engaño al país y a la Fiscalía General del Estado. Quiero decirles que este tema yo he sido súper respetuosa, pero que ya basta. O sea, ya no puede seguir levantándose calumnias, injurias contra una mujer que trabaja de lunes a domingo. No se puede seguir generando la oportunidad para que personas que quieran hacer daño, no sé con qué sentido. Los detalles de su argumento, dijo, los dará a conocer luego de su defensa en la justicia. Sin embargo, si en el ámbito político procede y se demuestra que gestionó cargos públicos y cobraba parte del sueldo de sus trabajadores, se convertiría en una causal para la pérdida de su curul. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 9 votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe no vinculante de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de emprendimiento e innovación. La mesa decidió ratificarse en 20 de los 73 artículos objetados. La Comisión de Desarrollo Económico, de las 73 observaciones del Ejecutivo en el veto parcial al proyecto de ley de emprendimiento, decidió ratificarse en el texto original a 20 artículos. 2 de ellos concitó mayor análisis en la mesa. Uno sobre la creación del Consejo Nacional de Emprendimiento. El titular de la mesa, Esteban Albornoz, explicó de dónde nació la conformación de este organismo. Criticó que el presidente de la República considere de mayor relevancia un decreto sobre la ley. Con decreto presidencial creamos un comité y ese es el comité que debe funcionar.
sea, tenemos que legislar en función de decretos. El decreto queda encima de una ley. El Consejo lo hará el Ejecutivo. Además ya tenemos el Consejo. Y después las atribuciones lo haremos nosotros. Las atribuciones del Consejo, donde está la clave, donde están los temas más importantes de esta ley. No fue el único tema que preocupó a la mesa legislativa. El plazo para la entrega del reglamento que permite la aplicación de la ley también fue observado por el Ejecutivo. En la propuesta aprobada por la Asamblea propone 90 días, mientras que el presidente de la República pide eliminar tiempos. Le eliminamos al Consejo y además el Consejo se formará cuando nosotros hagamos un reglamento. Lo seguro es que este gobierno nunca hará ese reglamento. Y, o sea, nos burlaremos. Este sería una burla para los emprendedores de cuánto esperanza le han puesto en este proyecto. Aquí no podemos darle plazos al infinitum cuando la gente necesita empleo, pues. Se han perdido 150.000 empleos, pues. Es inadmisible también el hecho de que, siendo nuestra función de legisladores, el Ejecutivo pretenda que el reglamento, que es uno de los cuellos de botella de las leyes, no se fije y no se ponga un plazo. Todo esto concitó el debate en la comisión. A quienes consideran necesario ratificarse en el texto original, pues el no hacerlo sería un retroceso para el sector productivo y de emprendimientos del país. Una ley tibia, que estamos haciendo una ley que impacte en el desarrollo nacional, que permita a los nuevos emprendimientos, especialmente a los jóvenes, cuajar, consolidarse, ser una realidad. Esto que siempre me preocupa en cuanto al emprendimiento, a la innovación, a la generación de nuevos trabajos. El informe no vinculante aprobado por la Comisión pasará a manos de la Presidencia de la Asamblea, para que a su vez convoque al Pleno para su análisis. Cabe señalar que el trámite de la propuesta será tratado en un solo debate con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros y se lo enviará de manera inmediata al registro oficial para su publicación, tal como reza la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 10 votos positivos, la Comisión del Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reforma a la Ley de Minería, propuesto por el asambleísta Patricio Donoso. Además, la mesa recibió al prefecto de la provincia del Oro y a la gerente de Autoridad Portuaria, quienes dieron sus propuestas sobre el proyecto de Ley de Desarrollo del Puerto Bolívar. El asambleísta Patricio Donoso es el proponente de este proyecto de reformas a la Ley de Minería, que ya superó el primer debate en el Pleno. Este miércoles, la Comisión del Régimen Económico le dio el visto bueno para que se debata en el Pleno el informe final, puliendo 2 artículos sobre los que explica el legislador. El hecho de que las empresas internacionales, por solo ser extranjeras, no es necesario que pasen por procesos licitatorios. En español se llama producción. Y el otro artículo hace referencia, hablando en castellano, podemos leerlo si quieren, que las empresas estatales, por solo serlo, no pasen necesariamente por procesos licitatorios. ¿Y dónde quedan las empresas privadas? ¿Y dónde quedan las empresas ecuatorianas? Esta mesa legislativa también recibió en comisión general a la gerente de Autoridad Portuaria del Puerto Bolívar, Evelyn Icaza, quien explicó que construyendo el muelle, el Oro va a contribuir económicamente con el crecimiento del país. Entonces ellos me están diciendo todas sus solicitudes. Entonces, finalmente, mientras el puerto coge la sinergia de comercio y de seguir creciendo, yo tengo que ir viendo cómo le facilito para que el concesionario invierta. Mismo hecho que compartió el prefecto de esta provincia, Clemente Bravo. Él alegó que el Oro produce la mayor cantidad de banano del Ecuador y que las aguas del puerto son profundas para la comercialización marítima de esta fruta. En no menos de 3 años, uno de los puertos más fuertes del Ecuador y en corto tiempo del Pacífico va a ser Puerto Bolívar. ¿Por qué? Porque las condiciones geográficas son las mejores. Nosotros no necesitamos carga de nadie. Todo esto en el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Desarrollo del Puerto Bolívar que está en análisis al interior de la comisión. Los legisladores se comprometieron a integrar sus propuestas para garantizar la construcción del puerto a fin de beneficiar a esta provincia. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias.
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores alista el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público para eliminar las pensiones vitalicias de expresidentes y exvicepresidentes. Al momento, en la mesa analizan la viabilidad de que esta propuesta sea retroactiva. Para ello, solicitarán a la Corte Constitucional su criterio. Son 11 propuestas que buscan reformar la LOCEP artículos 135 y 136 sobre la eliminación de las pensiones vitalicias de expresidentes y exvicepresidentes de la República. El debate al momento en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores se centra en la eliminación en su totalidad o a su vez un porcentaje que bordea el 40% menos para los exmandatarios. Karina Arteaga, presidenta de la mesa, considera que aún no es un tema con consensos. Dijo que se evalúan las iniciativas. Hay algunas propuestas, por ejemplo, que ya no sea el 75% de su sueldo que recibía, sino que sea el 50%, el 70%. Eso tenemos que discutirlo acá en la comisión. En otros temas, por ejemplo, que en eso sí todos coinciden, con el tema de cuando tiene un proceso judicializado. Entonces, ese también es otro tema que creo que vamos a coincidir todos. Eliminar ahí la pensión. Ahí eliminar la pensión cuando hay sentencia ejecutoriada. De su lado, Cristina Reyes analizó que antes de eliminar por completo la pensión, se debe evaluar su trabajo, como es el caso de la ex vicepresidenta Rosalía Arteaga, pero también aquellas autoridades que no están en el país y tienen problemas legales. A mí el concepto de que un exmandatario que ha cumplido con su país, que ha trabajado honestamente, que no tiene cuentas con la justicia, yo sí considero que un reconocimiento simbólico por esa labor no es algo malo, al final es un impacto mínimo en el presupuesto general del Estado. Si la iniciativa como tal podría ser retroactiva, fue otro eje de discusión. Los legisladores plantearon consultar a la Corte Constitucional. Que la Corte Constitucional sea la que verdaderamente valore si la decisión de eliminarlo hacia atrás o no, o inclusive de regularlo, que es una propuesta que voy a hacer, es apegada al texto constitucional. Si es que hay algún tema que podemos reformar, será de ahora en adelante, no con efecto retroactivo. La Comisión de Trabajadores contó además con los aportes del legislador Henry Moreno. Su proyecto de reformas plantea igualdad en la ley. Pero los derechos se pelean en función de su legitimidad. Y aquí, cuando se construyó la LOCEP, en esta disposición, reitero, no hubo legitimidad, porque ya estaban prohibidos todos los tratos especiales. Todos éramos servidores públicos. Para la próxima semana, la mesa legislativa tendrá listo el informe para debate ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. Emprendedores. Como la ves, la tienes. Es el eslogan que caracteriza a Verde y Carbón, un emprendimiento local de hamburguesas que además de brindar a sus clientes productos sanos y de calidad, apunta a convertirse en una fuente de beneficio social para los sectores más necesitados. Les contamos más en nuestro segmento Emprendedores. La Paula y un filete de pollo pequeño. Buenas tardes. Gracias. El emprendimiento empezó en el patio de mi casa, de la casa de mi mamá ahora. Yo saqué una parrilla, empecé a hacer pinchos y hamburguesas. Mi enfoque fue tratar de hacer algo que a mí me encanta crear, para que la gente le guste, para que la gente reconozca el buen producto. Una de las ideas mágicas que ayudaron a que el emprendimiento crezca es tratar de hacer una hamburguesa realmente grande, una hamburguesa como uno la ve en la foto, esté en el plato. Generalmente uno no encuentra eso, ¿no? A veces es una foto mágica, pero el resultado de la hamburguesa es pequeño. O sea, a la gente le encantó. Nosotros tenemos un eslogan que dice, como la ves, la tienes. Mucha gente dice, no, la economía del país va para abajo, pero nosotros, cuando la gente dice que hay crisis, nosotros les informamos a los chicos que las crisis son para superarlas. Una de las trabas cuando uno empezó el emprendimiento es que no tenía apoyo gubernamental y peor financiero, y esto es genial porque uno para emprender sí necesita apoyo. Si es que el gobierno está o la asamblea aprobaron este tipo de leyes, es una forma de generar que la juventud explote su potencial.
A la gente que está empezando a construir un emprendimiento, lo que me encantaría recomendarles es que lo importante es que tengan un sueño claro, que sepan cuál es su camino, que sepan a dónde van. Hay una frase que dice, si vamos en un barco debemos saber hacia dónde vamos. Si no sabemos dónde vamos, ningún viento nos sirve. Me parece genial que se empiece a trabajar el tema de emprendimiento en colegios, porque esa es la única forma en que los chicos, cuando vayan graduándose, sepan perfectamente cuál es su verdadero potencial, ¿no? Muchas veces los errores que se cometen es, me voy a poner un negocio para ver si me va bien, para probar si es que voy a triunfar. Si uno tiene esa mentalidad de creo que me va a ir bien, no va a ir bien. Y no solo en el tema de emprendimiento, sino en la vida. Yo pienso personalmente que nacimos exclusivamente para triunfar. Somos personas triunfadoras. Emprendedores. Bien, y así llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por su sintonía, que tenga un excelente inicio de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.